Bien, el reino presente. Reino presente. Ya. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vamos a tener una primera lectura. Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 23. Mateo capítulo 7, del 15 al 23. Bueno, pues vamos adelante. Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 23. A ver si es más por aquí. Ah, qué misterios más grandes. Funcionaba hace un momentito. Bien, vamos a tener la lectura. Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 23. Voy a leer yo, luego ya, por favor, colaboráis los aquí presentes. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No, esta no es, perdona, un momentito. Sí, perdonadme, ¿eh? Ahora sí, el fruto del rey. Empiezo otra vez. Guardaos los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues, vamos a seguir adelante, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero que cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hasta aquí la lectura de la palabra. Vamos a hacer un repaso muy rápido de las dos últimas semanas. El anuncio del reino vimos que fue una prioridad para Jesucristo, para el Señor Jesús. Hablar acerca del reino fue una prioridad desde el inicio de su ministerio y, como veíamos el otro día, incluso en los días previos a su marcha, a su ascensión a los cielos. Su interés era predicar el reino de los cielos y recordar a sus discípulos lo importante que era el reino de los cielos. El reino de los cielos, el reino de Dios, se destaca por algo muy básico y muy importante. Nos habla de la soberanía de Dios sobre sus súbditos. Es un rey, por lo tanto, ese rey tiene autoridad
sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Y nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo, que formamos parte de su iglesia, que formamos parte de su reino, estamos bajo la autoridad de Dios. También veíamos cómo el reino de Dios, digamos, está introducido en lo que es el reino de la maldad, el reino de las tinieblas, y desde la manifestación del Señor Jesús, ese reino de la maldad, ese reino de Satanás, tiembla porque sabe que su fin ya está determinado y acabará. El hombre y la mujer, por lo tanto, tenemos la opción de decidir si estamos en el reino de los cielos o si queremos permanecer en el reino de las tinieblas. Y es una decisión que normalmente la gente, nosotros, yo mismo, yo no era consciente antes de que pertenecía al reino de las tinieblas. Y desde el momento que conocí a Cristo y empecé a descubrir su palabra, tuve conciencia de dónde me había sacado el Señor. Y esa realidad es la que experimentan todos los creyentes en todo el mundo. Dice Colosenses 1:13 que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso ha ocurrido con cada uno de nosotros. Estábamos en el reino de las tinieblas y desde el momento que hemos creído en Cristo, hemos aceptado su perdón, hemos sido sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, del amado Hijo. El día anterior también estuvimos viendo algo acerca de los dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Ahora bien, llegado a este punto y vamos a entrar un poco, el tema de hoy es el fruto del reino. ¿Cómo debe ser la vida? Ya no nos preocupamos, ahora no pensamos tanto en el reino de las tinieblas. ¿Cómo debe ser la vida de los súbditos del reino de Dios? ¿Cómo se puede manifestar que formamos parte de ese reino, del reino de Dios? Y sin duda, en Mateo, el Evangelio de Mateo, los capítulos del 5 al 7, que habla del Sermón del Monte, da muchas pistas del carácter, cuál debe ser el carácter, qué cosas, qué valores importantes tienen que determinar la conducta y la vida de un súbdito del reino de los cielos. No vamos a estudiar hoy estos capítulos, por supuesto, pero en el Sermón del Monte el Señor lo que sí deja claro son cuáles deben ser nuestras relaciones con otras personas, con otros súbditos del reino y con aquellos que ni siquiera son súbditos del reino. Y por eso una de las cosas que el Señor quiere dejar claro es cuáles deben ser las prioridades de los súbditos del reino, cuáles deben ser nuestras prioridades como hijos de Dios. Pero ¿cómo podemos distinguir esas prioridades? ¿Cómo lo podemos ver? Pues la lectura que hemos hecho nos habla precisamente de los frutos. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 21, venga, ahora sí, os pido colaboración. Mateo 6, 21 dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es decir, lo que más valoras en tu vida, lo que tiene más valor es lo que se va a poner en evidencia. Aquello que es lo más importante para cada uno de nosotros, eso es lo que se va a ver y los demás también van a ver y tú vas a tomar tus decisiones en función de lo que es más importante para ti. Lo que te produce más alegría, lo que te produce también más frustración, demuestra cuáles son tus prioridades.
¿Sí o no? ¿Sí? Porque al final de cuentas nuestra vida, lo que hacemos pone en evidencia lo que queremos, lo que sentimos, lo que soñamos, lo que le dedicamos más tiempo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que nuestras decisiones marcan cuáles son nuestras prioridades. También decía en el capítulo 6 de Mateo, versículo 33, otro texto muy conocido, por lo tanto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Así que para el Señor nos lo deja bien claro cuáles han de ser nuestras prioridades como súbditos del reino y además nos está invitando a buscar, primero de todo, por encima de todo, el estilo de vida, los valores del reino. Y lo demás vendrá por añadidura. Nosotros lo hacemos al revés, ¿verdad? Esta es nuestra frustración, que buscamos nuestras prioridades, lo que creemos que es lo mejor, lo que es más importante, y muchas veces no es precisamente aquello que tiene peso en el reino de Dios. Bien, pues vamos a ver algunos de estos aspectos y el Señor, cuando está acabando precisamente el Sermón del Monte, fijaos porque luego en el capítulo 8 ya de Mateo ya empieza la acción y el ministerio o continúa, digamos, el ministerio de Jesús, pero en este último capítulo, el capítulo 7, el Señor Jesús contrapone dos mundos en un sentido, dos aspectos que iremos viendo y lo repite varias veces de diferentes maneras. Jesús acaba el Sermón del Monte y pone varias imágenes, que es una de las cosas que a mí más me entusiasma del Señor Jesús. El Señor Jesús ponía cosas muy prácticas para que la gente sencilla o gente del pueblo, también había gente docta, por supuesto, como tenemos ahí a Nicodemo o como tenemos al propio Mateo, pero Jesús ponía imágenes, ilustraciones muy claras, muy contrapuestas, para que fuera muy evidente lo que era realmente importante. Y en este capítulo hay varios ejemplos que vamos a ver. A partir del versículo 13. Tenemos las dos puertas, los versículos 13 y 14. Ahora sí que pido, no sé, no estoy seguro cómo va a ir este micro, pero mientras dure lo vamos a usar, ¿vale? Por favor, puedes leer los versículos otra vez, 13 y 14. Estamos en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Porque es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan. Dos puertas. Jesús habla de dos puertas, pone esta imagen, una puerta ancha por la que tiene capacidad para entrar o para hacer pasar todo, pero en cambio esa puerta ancha, que lo pone esa ilustración, conduce a la destrucción y a la perdición, mientras que la puerta estrecha es la única que lleva a la vida eterna, eso es lo que dice Jesús. Cristo deja claro estos dos conceptos. ¿Vale? No se trata de puertas físicas, evidentemente, pero el Señor Jesús pone bien claro estos dos conceptos. Por un lado, la puerta ancha representa perdición, es la perdición. Y la palabra perdición tiene un significado muy serio para Dios mismo, tiene un significado muy serio. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias eternas. La perdición tiene consecuencias eternas para el hombre. Dice, vamos a segunda Tesalonicenses capítulo 1. Bueno, pero eso está equivocado, pero ese es segunda.
Segunda, perdón, eso está equivocado. Le cortaré la mano al que lo... No, he sido yo, he sido yo. Segunda, que estáis en todo, ¿eh? ¿Cómo os fijáis? Qué bien. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Sí, por favor. Del 6 al día. Sí. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y vosotros que estáis atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Al Deu. Al Déu. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Es tremendo, ¿eh? Sí. Es tremendo. La imagen, mejor dicho, la información que está dando Pablo, está hablando de que el Señor Jesús, cuando se manifieste desde el cielo con los ángeles en llama de fuego, de una manera espectacular, poderosa, destructiva, dice que dará retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición y estarán excluidos de la presencia del Señor por toda la eternidad. Así estábamos, así estaba yo, así estabas tú. Y es una clara descripción del destino de la humanidad que ha rehusado o rehúsa a las buenas noticias del Evangelio, excluidos de la presencia del Señor. Esa es la condenación de la que hablaba Jesús cuando decía en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, 24, no hace falta que busquéis, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación porque la condenación ya es un hecho real en todo ser humano. Pero en el momento que hemos creído, pasamos de muerte, de esa muerte, de la condenación a la vida. Así que la puerta ancha es la de la perdición, la de la condenación, es la muerte espiritual a la que toda humanidad, padres, hijos, vecinos, conciudadanos, cambrilenses, reusenses, altafullanos, no sé cómo se llaman los de Altafulla, todos nos dirigimos o se dirigen a la condenación creído en Cristo Jesús. Es una condenación que mantiene alejados de Dios por toda la eternidad a los que caen en esa situación. Una terrible situación de los seres humanos que nos debe llevar a nosotros, a los cristianos, al punto de tener compasión por las almas. Y cuando estemos orando, y estamos orando, ¿no? Pero cuando estamos orando, y voy a mencionar algunos nombres esta tarde, pues le estamos pidiendo al Señor, Señor, líbrales de la condenación, líbrales de ese destino terrible. Había un pastor brasileño al que le preguntaron por el éxito de su iglesia. Su iglesia tiene más de 10.000 miembros y él decía que por décadas su iglesia vivía entre las cuatro paredes con sus cultos, con sus actividades, con sus acciones. Dice que hasta que llegó un día en el que sus miembros empezaron a sentir compasión por las almas, hasta el punto que ese deseo profundo de hablar de Jesucristo les llevó a tomar una iniciativa
que en ese caso fue muchos hogares, muchas células, muchos grupos de crecimiento esparcidos. Y ahora tienen más de 1000 grupos de crecimiento o células. ¿Por qué? Por compasión por las almas. Porque hay una puerta ancha por donde se están perdiendo. El otro concepto, el de la puerta estrecha es una invitación por el que cada uno de nosotros dimos un día nuestra entrada. Es el camino angosto que lleva a la vida abundante. Es la gran contradicción, ¿verdad? La puerta ancha, la perdición; la puerta estrecha, la vida eterna, la salvación. Jesús habló de sí mismo como la puerta. ¿Dónde hablo? Suena a los que sois más veteranos. ¿Cuándo Jesús habla de que Él es la puerta? ¿En qué evangelio y en qué capítulo? Eso es Apocalipsis, pero no, vas bien orientado. Pero en el evangelio de Juan, capítulo 10, ¿qué dice? Espérate, por favor, pasarle el micro. 9 y 10. Joan, sí, gracias. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. La salvación es la respuesta a la perdición. Mañana cuando estéis ahí en el mercadillo, que sois vosotros los que estáis ahí, y veáis las riadas de gente, imaginaos esa riada de gente, ¿hacia dónde van? Un ejemplo, ¿no? Gente, no hace falta ir al mercadillo, pero alrededor nuestro, y personas que amamos y que conocemos tienen que cruzar la puerta, esa puerta de Jesús. ¿Cuántas veces habéis visto estas imágenes, verdad, en el Mediterráneo, las pateras? ¿Cuántas personas, sí, algunos consiguen alcanzar la orilla, pero muchas perecen en el mar, ¿verdad? Están perdidos. Y si no hubieran embarcaciones que van al rescate, pues seguramente que muchos más morirían, ¿no? La salvación, es decir, la seguridad de una vida eterna en la presencia de Dios, no depende de nosotros, no depende de nuestras oraciones, de muchos rezos o de muchas acciones, de nuestros propios esfuerzos. Depende del rescate de Dios. Dios es el único que puede rescatar a las almas y de aceptar esas almas, aceptar a Cristo definitivamente. Jesús dijo esas otras palabras muy conocidas, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La puerta ancha es lo que escoge la mayoría de la gente, porque es lo fácil, es lo pasajero, es lo egoísta, es a lo mejor lo que nadie antes le ha hablado de otra puerta, de la puerta de la salvación. Y la única manera de tener la vida eterna es pasar a través de la puerta de Jesús. Otras veces he mencionado, ¿no? Esa experiencia que a mí me gusta tanto recordar en Chicago, en el centro de Billy Graham que hay en Chicago, en las afueras, en una población cerca de Chicago. Hay un lugar donde ahí se recuerda todo el trabajo y el ministerio del predicador Billy Graham. Y uno de los lugares que hay dentro de esa especie de museo es una presentación del Evangelio. Él era, vamos, el evangelista más grande que ha habido en todo el tiempo del cristianismo. Y hay una presentación del Evangelio y lo va presentando de una manera muy gráfica, y hay un momento determinado que tú vas siguiendo un circuito y hay un momento determinado que has de pasar por dentro, dentro de una cruz. Una cruz ¿te acuerdas? Una imagen sencilla pero luminosa. Eso ilustra de que realmente no hay otra manera de alcanzar la salvación si no es a través de la cruz de Cristo. Bien, un tema para orar, ¿verdad?
para tenerlo bien presente, para que nuestra compasión por las almas sea mayor, sea mejor, sea acción y el Señor tenga misericordia de tantas y tantas personas, especialmente aquellas que amamos. Otra ilustración que pone, vamos otra vez a Mateo, capítulo 7, habla en los versículos del 15 al 23. Mateo 7, ahora Jesús, antes ha hablado de 2 puertas, ahora habla de 2 árboles, ¿eh? Dos tipos de árboles. Y versículos del 15 al 23, ¿los leemos otra vez? ¿Sí? ¿Quieres leer? O por lo menos lees, Luda, lees 2, 3 versículos. Bueno, tú lee, empieza a leer. Guardaros de los falsos profetas Ujú. que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ujú. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los árboles? Abrojos. Arbo- Abrojos. abrojos. Sí, matorrales y tal. Así, todo bien árbol mm, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Muy bien, sigue. Muy bien. Y 18 al 20. 18. No puedo el bien árbol Bueno, dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da bien fruto es cortado y echado en el fuego. muy bien. Así, Sí que... así que por sus frutos los conoceréis. Bien, gracias, muy bien, muy bien. Pero fijaos que antes de hablar de estos 2 tipos de árboles, el que da buenos frutos y malos frutos, hace una advertencia a Jesús. ¿Cuál es? Guardaos de los falsos profetas. Y es cierto que en el Antiguo Testamento se levantaron muchos profetas, muchos, pero pocos eran los verdaderos profetas que habían sido instituidos y escogidos por Dios para transmitir sus planes y sus juicios, tanto a nivel de advertir de los pecados del pueblo de Israel, como también de revelar los planes para el futuro. Sí, exactamente. Y hoy también pasa 3/4 de lo mismo. Hay muchos profetas actuales que incluso dicen que lo hacen en su nombre, pero realmente no han sido enviados por Dios. Yo conozco alguno, posiblemente alguno de vosotros también, que dice así, que se declara a sí mismo profeta. Pero bueno, eso es otra historia. Lo que señala Jesús es estos que son disfrazados de ovejas, y en cambio dice que son lobos. Lobos, y utiliza esta expresión rapaces. Pero ¿cómo podemos distinguirlos? ¿Cómo se distingue? Por sus frutos. Jesús dice por sus frutos, por sus obras, por sus hechos. De la misma manera que más tarde o más temprano, ¿verdad? Se destapan los robos o las estafas o las mentiras. Se descubre más tarde o más temprano que detrás de una apariencia hay una realidad. Y por sus frutos se reconoce, ¿no? Hay un refrán que dice que detrás de una mentira hay un ladrón. Detrás de una mentira hay un ladrón. El falso profeta o el falso enseñador o maestro quiere robarnos nuestros pensamientos, quiere robar nuestro futuro, nuestras ilusiones, nuestro dinero en algunos casos, nuestro tiempo. Hay tantas cosas que nos roban, ¿verdad?
Entonces, el fruto es fundamental para distinguir el estado del árbol y también para diferenciarlo de otros árboles. Hay quien por las hojas ya sabe qué clase de árbol es el que está delante, ¿no? Aquí tengo a mi mujer, a Marina, que ella dice, esto es fal, esto es tal. Yo no lo distingo por las hojas. Yo sé que es un melocotonero porque veo los melocotones. Por lo menos lo que es más visible. Sé que aquello es un naranjo porque hay naranjas. Por sus frutos, lo que es muy evidente, lo está diciendo Jesús, por eso voy a distinguir quién es realmente también un súbdito verdadero del reino, por los frutos, por la manera de comportarse, por la manera de ser, por la manera de hablar, por su testimonio, por sus decisiones. Porque entonces es cuando muchas veces se nos generan dudas. ¿Será verdaderamente un cristiano? ¿Será una verdadera cristiana? Dice que sí, asiste incluso a los cultos e incluso hasta puede tener responsabilidades, pero es que sus frutos me están diciendo otras cosas. Y ahí es donde se generan esas dudas que el Señor lo quiere dejar bien claro. Por sus frutos los conoceréis. Jesús utilizó en varias ocasiones el ejemplo del fruto para llamar la atención de sus oyentes. ¿Os acordáis de la parábola del sembrador? No la vamos a leer ahora. La parábola del sembrador nos habla de una semilla que es dice el mismo Jesús explica, la semilla que es la palabra. Jesús utiliza la parábola para decir que esa semilla es la palabra de Dios. Y cae en diferentes terrenos. La que cae en el camino vienen los pájaros y se la comen. La que cae entre las piedras no echa raíces, empieza un poquito a crecer y enseguida sale el sol. Y nada, luego está la que cae entre las zarzas y dice el Señor Jesús que los problemas de este mundo ahogan precisamente a este tipo de semilla. Pero la que cae en buena tierra, dice la parábola, crece y da mucho fruto. La que cae en buena tierra da mucho fruto. La palabra es la misma, pero el corazón que está abierto a recibirla es lo que marca la diferencia. Por lo tanto, es con o sin fruto. Jesús mismo habló la importancia, para tener fruto, la importancia de estar conectados a Él. Vamos a leer en Juan capítulo 15. Pasáis el micro. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8, otro pasaje bien conocido. ¿Vale? 15, Juan 15, Joan capítol 15, verset del 1 al 8. Pots llegir 2 o 3? No, 3 o 4 y luego lo pasas. ¿Sí? Jo sóc el cep veritable i el meu pare és el vinyater. Així com els sarments, si no estan en el cep, no poden donar fruit. Tampoc vosaltres no en podeu donar si no esteu amb mi. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego
y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. Dios se glorifica porque llevemos, porque llevemos fruto, porque es la demostración de que somos sus discípulos, de que somos sus súbditos. Es la única demostración, de que, la única evidencia de que somos seguidores de Cristo por nuestros frutos. Así que uno puede decir, sí, sí, yo creo en Dios, sí, sí, yo leo la Biblia, o yo asisto a la iglesia, o yo ya tengo mi idea acerca de Dios. Bueno, sí, pero ¿cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son tus frutos? La consecuencia de guardar sus mandamientos es que se ponen evidente en tu vida. Y eso es lo que Dios, que conoce nuestro corazón, pero especialmente también los demás, podemos ver en las vidas de otros, ¿no? El fruto tiene que ver con un estilo de vida. El fruto tiene que ver con ese estilo de vida que nos identifica, es nuestro DNI, ¿no? Podemos hablar mucho, pero realmente nuestro estilo de vida demuestra quiénes somos. Pablo lo expresó de esta manera en Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 15. Utiliza mucho esta expresión que aparece en el Nuevo Testamento, el concepto de andar, pero andar implica vivir, tomar decisiones, el dar pasos, el vivir, andar. Así que vamos a leer, le voy a dejar aquí. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Andad, andad, no como necios, sino como sabios. Andad como lo que sois, hijos de luz. Y el fruto de esa luz consiste, por ejemplo, aquí cita en la bondad, justicia, verdad. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, cuando nos habla de las obras de la carne, ¿verdad? Gálatas capítulo 5 nos habla de las obras de la carne, pero también inmediatamente Pablo menciona el fruto del Espíritu Santo. Dice en los versículos 22 y 23, Gálatas 5, versículos 22 y 23, que el fruto de ese Espíritu que está en todo creyente verdadero, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 describe lo que implica estar lleno del Espíritu Santo como un fruto completo, un fruto compacto. Un fruto
que contiene todo eso. No puede ser que yo diga tengo mucho amor y no tengo paciencia, por ejemplo, ¿verdad? Habrá que equilibrar, el Señor va equilibrando nuestra vida, pero se habla de un solo fruto. Y acaba, volviendo otra vez a Mateo, acaba el versículo 21, después de que ha dicho que por sus frutos los conoceréis, en Mateo capítulo 7, versículo 21, acaba diciendo esa marca que dice que no todo el que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esta es la clave. Nosotros ahora, hoy en día, ¿verdad? Para acceder a nuestro móvil, para acceder al PIN de la televisión o tantas cosas, ¿no? Incluso hasta para entrar en casa hay cerraduras, ¿no? Que tienes que marcar un PIN, la alarma, todo esa base de pins, de claves. La clave para entrar en el reino de los cielos es hacer su voluntad. ¿Sí? Hacer su voluntad. Y es ahí nuestro gran tropezadero. Nuestro gran tropezadero. Hacer la voluntad del Señor. Es la marca, lo que marca la diferencia de aquel que pertenece al reino de Dios. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Soy torpe. Fallo muchas veces. Me equivoco. A veces miro para otro lado en lugar de mirarte a ti. Pero quiero hacer tu voluntad. Y estoy en esa actitud permanente. El que hace su voluntad. Y acabamos con la última ilustración que pone, el ejemplo que pone el Señor Jesús. Pone, ahora esto ya se ha dormido, ahora la última. Los dos hombres, estos dos hombres. Versículos del 24 al 27. Vamos en Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 27. Y habla ahora de Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 27. ¿Lees, Ángeles? ¿Lo tienes? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu con aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Fijaos cómo el Señor acaba el Sermón del Monte con estas palabras, acaba otra vez contraponiendo esos dos mundos. Por un lado, el que es prudente y tiene en cuenta lo que el Señor dice, y por otro lado, el insensato o el necio que rechaza la palabra de amor y de salvación. Para el prudente, Cristo es su fundamento, mientras que para el necio, que rechaza el consejo de Dios, su fundamento es sus propias ideas, sus propios pensar, su estilo de vida, etcétera, etcétera. Dice un Proverbio 1.33, que más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. No podemos estar temerosos continuamente de lo que pueda pasarme en la vida. Porque entonces no has entendido bien que tu vida, si eres creyente, tu vida está bien posentada, bien firme, nada menos que en Cristo, que es nuestra roca. Por eso muchas personas
tienen que tomar la decisión, aquellos a los que les presentamos el Evangelio, incluso a aquellas personas que se relacionan con nosotros, que incluso asisten a la iglesia, le hemos de cuestionar bien claramente dónde tienes depositada tu vida. ¿Sobre la roca firme, que es Cristo, o sobre la arena incierta de tus ideas o de las ideas que otros te quieran imponer? ¿Dónde tienes depositada tu vida? Porque cuando vengan los problemas, los debes de tener, cuando vienen las tempestades en tu vida, ¿en quién o en qué vas a confiar? Pablo lo resume, decía así, 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo es la roca firme sobre la que descansa nuestra fe, nuestro estilo de vida, nuestras decisiones, nuestra salvación. Él es el fundamento de su querida Iglesia. Por lo tanto, hemos de tener un respeto profundo sobre la Iglesia, aunque a veces la Iglesia, en general la Iglesia local pueda ser un desastre, pero es la Iglesia de Jesucristo y Él es el Salvador de nuestras almas. Bien, acabamos aquí, acabamos con este rápido vistazo al reino, algunos aspectos. Lo que sí que hemos visto es que el reino se hace visible y presente gracias a los súbditos de este reino, que somos aquellos que hemos creído y confiado en Cristo. Cada uno de nosotros tenemos una parcela en ese reino de los cielos. Eso se pone en evidencia por los frutos de nuestra vida. Hombres y mujeres que un día decidimos entrar por la puerta estrecha, seguir el camino angosto y finalmente querer y desear hacer la voluntad del Padre Celestial. Así que no nos queda otra cosa que poner nuestra confianza en la obra expiatoria de Cristo. Hemos cantado al principio, ¿verdad? Esa canción, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa es la mayor confianza que podemos tener. Si realmente has creído en Cristo, si tu vida tomó un rumbo que era seguir al Maestro, pues hemos de estar tranquilos y confiados en Él. Y seguir adelante, porque hay muchas personas que, como hemos visto, todavía no lo han descubierto, no han descubierto ese amor ni esa entrega y sabemos cuál es su destino. Por eso que el Señor nos llene de compasión por las almas y que en todo momento, en todas circunstancias, les hablemos del amor y del perdón de Dios. Amén. Señor, muchas gracias porque estos días hemos estado revisando algunos aspectos tan básicos pero tan importantes del reino, de tu reino. Gracias porque nos has hecho partícipes, nos invitaste un día a entrar por la puerta estrecha y, Señor, nos humillamos delante de ti sabiendo que en ti está la salvación. Por eso, Señor, te pedimos que de una manera especial nos llenes de compasión también por aquellos que todavía no te conocen. Podamos, Señor, ser proclamadores de la verdad, proclamadores del camino y de la vida que hay en Cristo. Señor, gracias por este rato que hemos podido pasar juntos. Pedimos tu bendición, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?